Buenos días. El objetivo de esta explicación es introducir al estudiante a los conceptos o al funcionamiento de operación de un transistor BJT. Entonces nosotros lo que llamamos el transistor BJT, lo que es la herramienta y para qué sirve, qué se utiliza y cuáles son los elementos o parámetros que se tienen en cuenta para su operación. Las explicaciones dadas acá son bastante básicas y tienen como objetivo es que el estudiante pueda utilizar el dispositivo sin necesidad de profundizar, de entender los conceptos fundamentales que lo sostienen, pero que sí pueda realizar las operaciones básicas con las cuales puede entender para qué se aplica, cuál es el objetivo o cuál es el propósito que dentro de los semiconductores y los circuitos que se pueden hacer realiza el transistor. El transistor BJT es un dispositivo de 3 terminales cuyo símbolo es el siguiente. Entonces, un transistor tiene el siguiente símbolo. Hay de 2 tipos, ¿no? Entonces, este transistor que está acá, a veces se coloca dentro de un círculo, se conoce como transistor de tipo NPN. Hay otro tipo de transistor también, un tipo de transistor que se llama el PNP. Entonces la diferencia es la flecha. Claro que la diferencia es más importante que solamente la dirección de lo que viene aquí, ¿no? Entonces ahí está. Entonces este transistor se conoce como PNP. Esas 2 clases, el más utilizado es el NPN. Ya sea de este tipo, NPN o PNP, los transistores tienen 3 terminales que se denominan de la siguiente forma. Entonces, a esta terminal se le conoce como la base, a esta se le conoce como el emisor y este es el colector. Aquí también, esto es la base, el emisor y el colector. Entonces, un transistor se reconoce por las 3 paticas que tiene. Este es el símbolo, pero no significa que se vea así. Se reconoce un transistor simplemente por una referencia numérica. En el mercado, los más habituales o los más utilizados, entre otros, tenemos entonces ejemplos de transistores, por ejemplo, de este sería el 2N2222, tenemos el 2N3904, tenemos el TIP31C, entre otros, ¿no? Ahora, de estos tenemos, por ejemplo, el 2N3906, el TIP 32C. O sea, son transistores que tienen la misma función. La diferencia es que la forma en que fluyen las corrientes viene dada por la flechita que está indicando acá, ya que según lo que se está indicando aquí, la corriente que fluye entre colector y emisor va en el sentido indicado por la flecha, mientras que aquí lo hace en sentido opuesto, de emisor a colector. Pero generalmente en los circuitos de aplicación y en lo que vamos a utilizar y lo que necesitamos, este es el que manda la parada, ¿no? Ahora, la diferencia entre estas referencias es que a través de estas referencias se manejan características específicas de estos dispositivos. Entonces, cuando uno analiza un transistor de eso, tenemos que hablar de lo siguiente, de los parámetros de un transistor. Los parámetros son las variables o elementos que caracterizan el funcionamiento de un transistor particular. Entonces, si escogemos nosotros un transistor en especial, por ejemplo, un transistor como este, ¿sí?, que obviamente aquí tiene su base, conector, emisor, estos dispositivos van a ser parte de un circuito donde habrá más resistencias y, por supuesto, como en cualquier circuito, tendrá que haber una fuente de alimentación. Eso va a hacer entonces que a través de estos sistemas circulen algunas variables eléctricas que son de especial interés. Entonces volvemos a hablar aquí de colector, base, emisor, ¿no? Entonces el colector, base, emisor. Listo. Entonces, uno de los parámetros o variables fundamentales que tenemos que medir, entre otras, está la corriente de base, ¿sí?, que se señala como IB, la corriente de colector, que fluye acá, que vamos a llamarla IC, y la corriente de emisor, que de acuerdo a cómo sigue la flecha, IE. Tenemos igualmente
algunos elementos importantes como por ejemplo el voltaje entre colector y emisor, que es precisamente eso. Es el voltaje que se mide entre las terminales del colector al emisor. Voltaje de colector a emisor. El voltaje de base a emisor, es decir, el voltaje que se mide entre las terminales de base a emisor. Literalmente es el voltaje que se mide con el multímetro cuando usted coloca la punta roja en la base y la punta negra en el emisor. De igual forma, cuando hablamos de el voltaje colector-emisor es cuando colocamos las puntas del multímetro, una en el colector y la otra en el emisor. Bueno. Hay una cosa muy importante y es que generalmente en estos dispositivos se dice que la corriente de colector es muy parecida, ligeramente menor a la corriente de emisor. ¿Sí? Uno podría ver una asociación o una analogía entre este circuito eléctrico y el circuito hidráulico, donde imagínense ustedes que aquí tenemos 3 tubos, ¿no? Entonces, un tubo muy grande, o más bien 2 tubos muy grandes, que serían el de colector y emisor, y un tubo pequeño. La dirección del flujo aquí es como lo indica la flecha, es decir, pasa de colector a emisor, y llegan 2 fluidos, o 2 corrientes, 2 caudales, que son el de base y el de colector, y se unen para irse los dos a través del emisor, ¿no? O sea, la base y el colector son como 2 afluentes, y el emisor es el río Grande. Sin embargo, el colector es mucho más grande que la base, es decir, la corriente que viene por el colector es mucho más amplia que la corriente que viene por la base. La corriente de la base es muy pequeña comparada con la corriente de colector. Por eso se dice aquí que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Entonces surge una cuestión. La corriente de base se puede hallar como la diferencia entre la corriente de emisor menos la corriente de colector. Además, existe un parámetro que se llama el beta. Se llama o se conoce como ganancia de corriente. La ganancia de corriente se indica con la letra beta, pero también es usual que en los libros y en las hojas de datos de los dispositivos se utilice este elemento que es HFE, o esta indicación, esta nomenclatura. Significa lo mismo y está hablando exactamente de lo mismo, simplemente que en hojas de datos es lo mismo. Entonces, en hojas de datos. Bueno, ese parámetro está dado como la corriente de colector dividida sobre la corriente de base, ¿no? Entonces, esos son los parámetros. Generalmente esto funciona o esto está dado en términos de un circuito. Los transistores no funcionan por sí solos. Generalmente tienen que haber circuitos con los cuales se asocian. Entonces, por ejemplo, circuito básico. A ver, un circuito básico con transistor está compuesto por el transistor, obviamente. Entonces tenemos un transistor que tiene sus 2 terminales. Listo. Generalmente aquí viene una resistencia de base. Aquí se aplica un voltaje que se conoce como el voltaje W, significa voltaje de base. Hay una resistencia de base. Este voltaje es generado por cualquier elemento capaz, una fuente de voltaje o cualquier elemento capaz de producir un voltaje. Puede ser una fuente, puede ser la salida de un circuito digital, puede ser alguna etapa de circuito a la cual uno pueda conectar y que produzca un voltaje de salida. Aquí aplicamos lo que llamamos VCC, voltaje en colector, y esta es la resistencia conocida como RC. Esta es la configuración más básica de un circuito de transistor. Entonces, en esta configuración básica es la que se utiliza para lograr amplificar corrientes. Generalmente lo que se conecta a este terminal marcado como V sub W, perdón, BB,
Es un voltaje proveniente de una fuente de baja potencia, es decir, aunque produzca un voltaje, la corriente generalmente no es muy alta, mientras que la fuente que está aquí es una fuente que tiene mayor capacidad. Se utiliza este tipo de conexión para lograr que una pequeña señal de voltaje sea capaz de mover un elemento que requiere mayor potencia eléctrica. Entonces, hay dispositivos programables que requieren este tipo de interfaces para poder controlar dispositivos que consumen una mayor corriente. Corriente que el dispositivo programable no sería capaz de sostener si se conectara directamente. Entonces, este circuito nos permite hacer eso. De otro lado, tenemos entonces, como ya habíamos mencionado, una corriente de base, una corriente de colector, que vamos ya a señalarlas. Entonces esta sería una corriente base, corriente de colector, y para facilitar cálculos, la corriente de emisor se toma exactamente igual a la corriente colector, es decir, colector y emisor transfieren la misma corriente, ya que la corriente de base suele ser muy pequeña en comparación a la IC. Entonces, dentro de los parámetros fundamentales, aquí tenemos colector, aquí tenemos emisor y aquí tenemos base. Básicamente la idea es encontrar una pequeña corriente aquí, producir una pequeña corriente en este punto para lograr una mayor corriente acá. Entonces, el montaje de un circuito de estas características nos permite determinar en un momento dado el famoso beta. Ahora, el beta de un transistor no es un valor constante. Depende de cómo se configure, depende de las capacidades que tenga. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del VCE máximo, que es otro de los parámetros, estamos hablando de cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar entre colector y emisor. Eso determina hasta cuánto voltaje puede sostener. De igual manera, cuando hablamos de la IC máxima, estamos hablando de la máxima corriente que puede circular a través de este transistor por la terminal de colector, ya que existen unas limitantes. Generalmente esas limitantes tienen que ver con la máxima potencia que puede sostener. Y otro es el parámetro que se llama la potencia máxima. La potencia máxima precisamente hace referencia a la capacidad de potencia que puede sostener este dispositivo. Es decir, un transistor no puede utilizarse directamente para carga si uno primero no tiene definida cuál es la potencia que consume, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Diferentes transistores tendrán diferentes desempeños. Yo mencioné algunos. Dentro de la lista que yo hice, por ejemplo, aquí, mencionaba, por ejemplo, que dentro del tipo NPN hay transistores 2N2222, los cuales son capaces de sostener unos cuantos milivatios, o sea, no pueden generar mucha potencia. Sin embargo, el TIP31C es un transistor de mediana potencia que es capaz de sostener hasta 10 vatios, bueno, de pronto menos. Es posible que el TIP32C y el TIP31C son elementos de potencia. Nosotros, dependiendo de la aplicación que vayamos a usar, requeriríamos, por ejemplo, del TIP31C o del 2N2222 para manejar, por ejemplo, un relevador. La idea de utilizar transistores es permitir que con pequeñas señales de voltajes producidas con elementos programables o con dispositivos electrónicos que tienen inteligencia interna, es decir, que tienen la capacidad de programarse, de ejecutar un software, pero que cuando se interconectan con elementos de mayor potencia, por ejemplo bombillos o motores, requieren de un manejo de potencia mucho mayor. Estos dispositivos por sí solos, los dispositivos electrónicos de control y programables, generalmente no tienen capacidad de suministrar altos voltajes. Por lo habitual pueden llegar a dar 5 voltios de salida, que es un valor estándar, y los dispositivos que tienen que controlarse pueden ser, entre otros, digamos, bombillas de 120 voltios, alarmas, sirenas, dispositivos, motores, servomotores que requieren mucha más potencia. Si uno llega a conectar directamente una bombilla a la salida de un dispositivo programable, en el mejor de los casos simplemente no va a funcionar porque no alcanza la potencia de una tarjeta programable para ejecutar o para activar una carga que requiere alta potencia. Menos si, por ejemplo, yo conecto un bombillo a la salida de un dispositivo programable, con 5 voltios no se puede prender un bombillo de 120. En el peor de los casos puede llegar a darse incluso
el hecho de quemar el dispositivo programable. Los dispositivos programables generalmente son de alto costo, entonces por eso utilizamos transistores. Los transistores nos permiten hacer una interfaz a partir de la cual, con una entrada de voltaje y potencia pequeña, yo puedo manipular cargas que requieren mucho más corriente, potencia o voltaje. Básicamente es lo que vamos a aprender a manejar acá, es cómo utilizar el transistor y otros dispositivos para gestionar cargas de alta potencia y para realizar proyectos sofisticados donde se haga automatización y programación. Entonces, hasta una próxima oportunidad donde ya ejecutaremos eso precisamente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.